Ir por un celular gama media normalmente es una compra segura, o eso es lo que creemos, porque sin embargo hay que tener en cuenta que se trata de un sector muy saturado y con muchos dispositivos que no son para nada sinónimo de calidad-precio. Pero por este motivo, para evitar que nos equivoquemos con tantas opciones y terminemos comprando un celular que nos ofrezca muy poco por un precio exagerado, es que me he dedicado por varias horas a investigar los precios, specs, características en videos y páginas de reviews y comparativas para seleccionar y clasificar los dispositivos y así traerles hoy una guía variada para todos los presupuestos de los 10 mejores celulares gama media calidad-precio que podrías comprar en 2024. Pero antes de empezar, hay que tener en cuenta que la gama media es un sector muy amplio, por lo que va a ser mucho mejor subdividirla a su vez en gama media baja, gama media estándar y gama media alta, para tener así una mejor referencia de los distintos dispositivos que conforman esta gama de celulares. Y como siempre, recuerden que esto es estilo gadget y ahora sí, empecemos con la posición número 10. En la 10ª posición te tengo dos opciones muy interesantes en lo que sería la gama media económica. Primero, algo muy decente por poco dinero es el Poco M5S. Increíble juego de palabras, jajaja. Celular que ha caído hasta los 150 euros o dólares y nos ofrece características superiores en su rango de precio. Comenzando con lo mejor, el dispositivo tiene un apartado multimedia muy destacable, una muy buena pantalla AMOLED a Full HD y con sonido estéreo, lo que permite disfrutar de mejores colores, tener buena visualización y complementado obviamente con una experiencia de sonido más inmersiva. Su procesador es el Helio G95 de MediaTek, un procesador de 8 núcleos que solemos ver en equipos más caros y que para jugar ofrece un desempeño bastante elevado en este rango de precios. Su batería es de 5000 mAh con una buena carga rápida de 33 vatios. Y por si fuera poco, nos ofrece hasta 8 GB de RAM y 256 de memoria interna, siendo también expandible hasta 1 TB con tarjeta SD. Y además de que cuenta con unas cámaras realmente de buen nivel en líneas generales, con resultados muy decentes en la mayoría de situaciones de iluminación, dando así un celular bastante completo a un precio muy razonable. Pero está bien, si no querés un Xiaomi y buscas algo distinto por estos precios, entonces checa lo que te ofrece el Moto G54. Por alrededor de 170 euros o dólares, Motorola nos trae un equipo muy interesante. Este viene equipado en su interior con el procesador Dimensity 7020, un procesador muy bien optimizado y ligeramente superior al anterior, que te va a ofrecer una experiencia fluida en el uso diario y un desempeño competente en juegos y aplicaciones. También nos brinda hasta 8 GB de RAM junto a 256 GB de memoria interna expandible y trae una buena batería de 5000 mAh con carga de 15 vatios. Pero eso sí, no todo es perfecto. La calidad de sus cámaras tiene mucho que mejorar y su pantalla es IPS, lo que sí nos da una experiencia satisfactoria para el uso diario con su resolución Full HD a 120 Hz, pero obvio no al nivel de las pantallas OLED o AMOLED en términos de color y contraste. Pero si lo que buscas es algo más equilibrado, pero aún con un presupuesto ajustado, entonces te presento al número 9. Costando alrededor de 190 euros o dólares, el Moto G82 es un celular muy completo que nos ofrece un poco de todo. Empezando con su procesador, este es el Snapdragon 695, procesador gama media estándar que ofrece un buen desempeño al correr juegos y aplicaciones, ayudado y complementado también por sus 6 GB de RAM y 128 de almacenamiento interno UFS 2.2, por cierto, expandible mediante tarjeta SD. Su pantalla es AMOLED Full HD y se mueve a 120 Hz, proporcionando así una gran calidad de imagen y una experiencia fluida al navegar. Batería de 5000 mAh con carga de 30 vatios. Es una batería que tranquilamente aguanta todo el día y carga en solo 45 minutos. Sus cámaras por otra parte no destacan demasiado, pero aún así puedes obtener fotos y videos bastante decentes a nivel general. Quizá falta de luz se complique un poco, pero teniendo en cuenta su bajo precio, este dispositivo es de lo más completo que puedes conseguir. Trae además jack de 3.5 mm, NFC, sensor de huella lateral, tarjetero SD y sonido estéreo compatible con Dolby Atmos. Sin duda estamos hablando de un celular completísimo para su rango de precio y muy recomendado en este 2024. Número 8.
Por solo unos 220 euros o dólares, el Redmi Note 13 5G es un celular muy atractivo con prestaciones gama media por toda la media. Por ejemplo, su procesador es el Dimensity 6080, el cual nos deja una potencia suficiente para el uso diario, con un rendimiento muy estable en juegos y aplicaciones. Por otro lado, su pantalla es un panel AMOLED en Full HD que corre a 120 Hz, dando así un display súper fluido con contraste y colores profundos, gracias obviamente a su tecnología AMOLED. Su batería por otra parte es de 5000 mAh con carga de 33 vatios y es una batería pensada para durar todo el día sin ningún problema. Y sus cámaras ofrecen también resultados bastante decentes, eso sí, con una caída de calidad en condiciones de poca iluminación, que es lo que ocurre normalmente en cámaras de este precio cuando las exigimos en malas situaciones de luminosidad. Pero en general seguimos hablando de un celular muy completo por un precio estupendo. Pero así también podemos hablar del número 7. Donde tenemos al Poco M6 Pro, celular que puedes encontrar incluso por un precio inferior al Redmi Note 13. Costando alrededor de 200 euros o dólares, el Poco M6 Pro nos ofrece un procesador superior al Dimensity 6080 del Redmi. Y estoy hablando del MediaTek Helio G99 Ultra, que suele aparecer en dispositivos más costosos y que rinde muy bien para todo tipo de uso, incluso para correr juegos y aplicaciones exigentes. Todo esto también obviamente impulsado por sus hasta 12 GB de RAM y versiones de hasta 512 GB de memoria interna, una cantidad de memoria muy difícil de encontrar en este precio. Tiene pantalla AMOLED a 120 Hz en resolución Full HD+, que nos ofrece una altísima calidad para visualizar todo tipo de contenido. Su batería es de 5000 mAh con una carga extra rápida que alcanza los 67 vatios. Carga que te permite cargar, valga la obviedad, el dispositivo de 0 a 100 en no más de 50 minutos. Ahora bien, respecto a sus cámaras, estas han mejorado bastante respecto a los modelos anteriores de Poco, que tomaban fotos demasiado sencillitas. Este por su parte nos ofrece un sensor principal de 64 megapíxeles con estabilización óptica, dando buenos resultados en la mayoría de escenarios posibles y además permitiendo grabar video en 4K. Como características extras, nos ofrece además conector de jack de 3,5 mm, NFC, Dual SIM, sensor de huella en la pantalla, emisor infrarrojo, certificación IP54 y protección Corning Gorilla Glass, entregándonos así un celular muy atractivo e interesante que por precio y características es casi imposible no recomendar en este 2024. Moviéndonos ahora a la gama media estándar, seguimos con la posición número 6. Por unos 260 euros o dólares les recomiendo uno de los celulares más exitosos de Samsung, justamente el Galaxy A34, el cual es un celular que nos ofrece un hardware súper equilibrado pero nada modesto. Y es que para empezar, entre sus puntos fuertes tenemos a su procesador, que es el Dimensity 1080, un procesador gama media alta fabricado en tecnología de 6 nanómetros que mejora la fluidez y el rendimiento general del dispositivo, siendo perfecto y suficiente para todo tipo de uso. Su pantalla es AMOLED a 120 Hz super fluida con una batería de 5000 mAh con carga de 25 vatios, batería para durar el día entero, y trae unas cámaras que sí que toman buenas fotos, con una principal de Sony de 48 megapíxeles con estabilización óptica y que permite grabar video en 4K. Trae NFC, jack de 3,5, sonido estéreo, certificado IP67 y por si fuera poco, todavía nos ofrece 3 años más de actualizaciones garantizadas. Es decir, se supone que actualice hasta Android 17. Así que sin ninguna duda, el Galaxy A34 es un celular sólido y completo de la media estándar que si bien aunque no ofrece nada alucinante, no te va a defraudar en nada. Ahora bien, si querés algo igual de equilibrado pero subiendo un poco más el nivel, entonces nos movemos al puesto número 5. Acá de nuevo tenemos un empate entre dos celulares Xiaomi, pero empecemos con el Poco X6 5G, celular que puedes encontrar por alrededor de los 260 euros o dólares. Este celular ya nos da un empujoncito a lo que sería la gama media premium, al contar con el procesador gama media alta, el Snapdragon 7S de segunda generación, que no solo es potente, sino que también es muy eficiente energéticamente, no drena la batería y tampoco se sobrecalienta, dando además un rendimiento
movimiento rápido y fluido. Su otro gran punto a favor claramente lo tenemos en su pantalla Super Premium, la cual es del tipo AMOLED a una alta resolución, QHD o 1.5K, resolución obviamente mayor a la típica Full HD de la mayoría de pantallas. Además a eso hay que sumarle unos biseles o bordes bien reducidos y un frente muy resistente, gracias a su protección Gorilla Glass Victus y un alto nivel de brillo, color y contraste, lo que claramente nos da una pantalla muy superior a su rango de precio. Viene también con una buena versión mínima de ya 8 GB de RAM LPDDR4X y 256 GB de almacenamiento UFS 2.2. Trae además una gran batería de 5100 mAh con una carga rápida de 67 vatios, que lo carga por completo en solo 40 minutos. Y por otro lado, si bien sus cámaras no destacan tanto, sobre todo si lo comparamos con otros celulares del mismo precio, pero más allá de eso, en general es un dispositivo excelente, que ofrece bastante más de lo que cuesta. Pero si lo último de las cámaras no te gustó mucho, entonces escucha lo que tiene para ofrecer el Redmi Note 13 Pro 5G. Por unos 320 euros o dólares, este Xiaomi es considerado por muchos el mejor celular gama media por toda la media. Este nos ofrece básicamente el mismo procesador Snapdragon 7S de segunda generación del Poco X6, pero eso sí, con una peor disipación de calor, lo cual obviamente puede interferir en el rendimiento general del mismo. Pero aún así, al igual que con el Poco X6, ofrece una potencia muy difícil de superar por sus competidores, y así también en términos de pantalla y batería, que ambos comparten justamente las mismas características, que si pantalla AMOLED a 120 Hz en resolución 1.5K y 5100 mAh de batería con carga de 67 vatios. Pero en lo que sigue mejor el Redmi Note 13 Pro al Poco X6 es claramente en sus cámaras, con unos mejores sensores fotográficos. Su sensor principal de 200 megapíxeles, el Samsung ISOCELL HP3, el cual nos ofrece mucha calidad en fotografía y aún en condiciones de luz no tan buenas. Pero bien, si aún querés más y buscas solo lo mejor que tiene para ofrecer la gama media, entonces pasamos a la gama media alta, empezando con el número 4. Acá de nuevo les traigo dos alternativas, y el primero es la opción fácil, el Galaxy A54. Y es que sí, este ya recurrente y confiable todoterreno nos ofrece lo siguiente: una muy buena pantalla AMOLED a 120 Hz, certificación IP67, lo que lo hace sumergible, procesador muy confiable y rendidor, gama media alta, el Exynos 1380, con unas cámaras sin duda de las mejores en la gama media, y junto a 8 GB de RAM del tipo LPDDR4X más 128 de memoria interna expandible. Y al igual que con su hermano menor, el Samsung Galaxy A34, todavía le quedan 3 años de actualizaciones garantizadas. Los únicos contras que sí que le podríamos encontrar serían, por ejemplo, sus cortos 25 vatios de carga rápida, que la hacen algo lenta. Un procesador rendidor, pero no tan potente y eficiente energéticamente, comparado a otro de sus competidores. Y un diseño muy bonito, pero que es empeorado un poco por sus marcos tan grandes. No obstante, estamos hablando de un celular gama media puro, súper completo, que si lo cuidas bien te va a durar muchos años y dándote una buena experiencia durante toda su vida útil. Pero si quieres algo igual de interesante y más reciente, la segunda alternativa que te traigo es el nuevo Realme 12 Pro. Celular que realmente, jaja, nos brinda un diseño de pantalla mucho más premium. Esta es una pantalla más grande y curva de panel AMOLED a 120 Hz, que sí ofrece una experiencia visual muy buena, aunque sí que sufre un poco en exteriores por su algo bajo nivel de brillo. Su procesador, si bien tiene una potencia similar al Exynos 1380, este es más eficiente y por lo tanto sufre mucho menos de sobrecalentamiento. Además podemos disfrutar de una verdadera carga rápida de 67 vatios. Viene con 8 GB de RAM junto a 128 de memoria interna. Y también, al igual que con su pantalla, nos ofrece unas cámaras con mucha calidad, con una triple cámara trasera que incluye un teleobjetivo de 32 megapíxeles, con un x 2 de zoom, un sensor que para nada solemos ver en estos precios. Y por último trae además resistencia al agua IP65, protección Corning Gorilla Glass Victus, NFC, sensor de huella en la pantalla y sonido estéreo. Pero si principalmente la estética y la experiencia multimedia son lo tuyo, entonces el que te puede interesar es el puesto número 3.
Costando aún menos que el anterior, unos 369 euros dólares, el Honor 90 5G nos brinda algunas características gama alta muy interesantes, como por ejemplo nos ofrece una gran pantalla curva de 6,7 pulgadas de panel AMOLED a 120 Hz, con una resolución 1.5K o QHD y con un brillo máximo que alcanza los 1600 nits, lo que obviamente nos da una experiencia visual muy premium con esta pantalla. Y en cuanto a potencia, también vamos a estar un poco por encima de la gama media, con su procesador el Snapdragon 7 de primera generación, chip que nos permite mover sin problema alguno cualquier juego o aplicación. Su batería por otro lado es de 5000 mAh con carga rápida de 66 vatios y nos otorga también unas cámaras excelentes y muy versátiles para el día a día, con un sensor principal de 200 megapíxeles que nos permite sacar fotos con todo el detalle posible y con grabación de video 4K. Por demás, este celular no cuenta con resistencia al agua, pero sí nos ofrece sonido estéreo, NFC, infrarrojos y sensor de huella en la pantalla. Y contrario a lo que algunas personas piensan todavía, Honor se ha convertido en una marca independiente, ya no está asociada a Huawei y por tanto este celular sí viene con los servicios de Google, así que no se preocupen por eso. Pero ahora bien, si tu enfoque está en conseguir la mayor versatilidad y potencia para jugar o las mejores cámaras de la gama media, entonces mira la posición número 2. Costando por debajo de los 400 euros dólares, el Poco F5 con su procesador ya gama premium, el Snapdragon 7 Plus de segunda generación fabricado en 4 nanómetros, nos ofrece una potencia bestial para correr cualquier cosa de lo más exigente, además de que no nos vamos a tener que preocupar por el sobrecalentamiento y la pérdida de rendimiento, gracias a que viene con un mejorado y eficiente sistema de refrigeración de cámara de vapor. Viene también acompañado junto a 8 GB de RAM y 256 GB de memoria interna del tipo UFS 3.1, una tecnología de almacenamiento que te dará un sistema mucho más rápido y fluido. Su pantalla es AMOLED a 120 Hz y está protegida por Gorilla Glass 5. Su batería es de 5000 mAh con una carga rápida de 67 vatios y trae también unas cámaras bastante completas, con una principal de 64 megapíxeles con estabilización óptica, que te dará buenos resultados en fotografía y que te permite grabar video en 4K a 30 FPS. Aunque aclaremos que este no es su apartado fuerte, de hecho trae los mismos sensores traseros de su antecesor, el Poco F4, que precisamente no era conocido por su apartado fotográfico. Pero si realmente buscas una excelente calidad fotográfica, pero sin salirte de la gama media, entonces lo mejor que te puedo recomendar es un Pixel de Google. En este caso yo te voy a recomendar el Google Pixel 7, celular gama media alta que quizá por precio no parezca tan calidad-precio, pero por ser uno de mis favoritos y tener dos cosas muy buenas, se los he incluido acá. Primero, el Google Pixel 7 sí tendrá un set de cámaras algo austero, pero estas sin duda son de las mejores que puedes conseguir en este precio. Trae solo dos cámaras en la parte trasera, justamente la principal y gran angular de 50 y 12 megapíxeles respectivamente, con estabilización óptica y video 4K, dando unas fotos excelentes en cualquier escenario. Y es que la verdad las fotos obtenidas con los Google Pixel siempre son muy buenas y siempre compiten con los mejores. Y el segundo apartado en el que por obvias razones los Pixel siempre destacan es en su software y experiencia de uso, gracias a su sistema Android puro, ya que obviamente Google tiene especial cuidado con sus teléfonos para brindar un sistema súper pulido, súper refinado y muy fluido, sin bugs ni errores y con actualizaciones constantes. Pero bueno, esos serían sus puntos fuertes, porque por demás su pantalla es AMOLED pero solo llega a 90 Hz. Su batería si bien es optimizada por su procesador, pero es de solo 4355 mAh, con carga de apenas 20 vatios. Y su procesador, el Google Tensor G2, es un gama alta, pero que en cuanto a potencia se suele quedar por debajo de otros procesadores gama alta del mismo precio. No obstante, estamos hablando de un celular muy bueno y muy completo que te lo recomiendo al 100% si buscas principalmente fotografía y una buena experiencia de usuario. Pero bueno, si solo estabas acá esperando al puesto número 1, acá lo tenés. El hermano mayor del Poco X6, el Poco X6 Pro, es el celular gama media más calidad-precio hasta el momento. Y es que por solo unos 320 euros dólares, este celular nos da unas prestaciones gama alta a precio de gama media. Por ejemplo, su pantalla, que es la misma del Poco X6, que como ya vimos es un panel totalmente gama alta, con un alto nivel de brillo, una alta profundidad
calidad de color y contraste y con unos biseles bien reducidos, dando así una pantalla super premium e imposible claramente de superar en este precio. Ahora bien, su procesador es el poderoso Dimensity 8300 Ultra, un procesador gama alta de última generación, que le permite mover con velocidad y fluidez cualquier tarea de lo más demandante. Ahora bien, en su memoria empezamos desde 8 GB de RAM con 256 de memoria interna, con unas muy buenas velocidades de memoria, con memoria RAM LPDDR5X y memoria interna UFS 4.0, es decir, la última tecnología de almacenamiento, la más rápida de todas, que incluso no siempre vemos en la gama alta. Y en el resto de cosas tampoco está nada mal. Tenemos 5000 mAh de batería con carga rápida de 67 vatios, tiene NFC, sonido estéreo, carga inversa y el sensor de huellas en la pantalla. Por otro lado, sus cámaras no están mal, pero sí que le vemos aquí algún recorte en este apartado, sobre todo por ejemplo en su tercer sensor macro, muy testimonial. Tampoco nos ofrece una resistencia al agua completa, no tiene jack de audio ni tarjetero SD, pero de nuevo, considerando su precio 320 euros o dólares, este celular hasta el momento no tiene competencia alguna en su rango de precio. Es el ideal para los que buscan potencia bruta y experiencia de pantalla gama alta por el menor costo posible. Pero como dije al inicio, que sea gama media no significa que valga la pena. Así que acá en pantalla te dejo un video de advertencia sobre los 10 celulares que no deberías de comprar en 2024. Sin duda hay celulares engañosos en todas las gamas, así que ten cuidado. Chau chau.